Entonces ahora vamos a definirnos con el resumen. El resumen es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto escrito, conferencias, disertaciones o incluso de las clases diarias de un profesor. Según el diccionario de la lengua española, resumir es reducir a términos breves y precisos o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Es decir, es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto, oral o escrito, sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. Esto quiere decir, poner en pocas palabras lo esencial de un escrito. Recuerden, si nosotros podemos, de un libro de 25 o 30 hojas, podemos sacar 2 o 3, pero sin olvidar que el resumen tiene 3 partes importantes en su estructura. Estas son referencia, cuerpo y firma. Entonces, vamos a desarrollar un resumen no solamente tomando en consideración los personajes, sino esa estructura que nos servirá y no fallaremos al aplicar varias oraciones principales y pocas oraciones complementarias. Como habíamos dicho, la estructura del resumen tiene 3 partes. Vamos a caracterizar cada una de ellas. La referencia identifica y localiza el documento original. Hay que indicar los siguientes elementos que contiene: autor, título, fuente, fecha de publicación y página. Esto es importante para saber cómo hacer el resumen. La última parte se refiere a la firma. Identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica la responsabilidad del mismo. Aquí algún detalle importante. Siempre es necesario realizar el nombre, no solo la firma, porque eso garantiza que yo soy responsable de las ideas sacadas de un texto que ya estuvo escrito por un autor. Aquí vamos a resumir algunas características o cualidades que debe tener un resumen. Primero, no tener o contener suposiciones o datos que no figuren en el trabajo original. 2. El lenguaje debe ser claro, debe emplear palabras de uso corriente, no necesariamente las que utiliza el autor. Al resumir no debe puntualizarse citas textuales, ni referencias particulares. Se escribirá utilizando la tercera persona gramatical, con el fin de mantener la objetividad que exige el texto. Debe seguir el orden de interés de quien redacta, es decir, de lo que él considere más importante a lo menos interesante. Algunos tips para hacer el resumen: leer el texto al completo, subrayar las partes esenciales, repetir la lectura del texto y corregir el subrayado, interiorizar los contenidos. Puedes ayudarte de tablas conceptuales, listados por puntos, entre otros. Y el gran paso: escribir el resumen de los contenidos elegidos.